Buenas noches, estimados amigos. El tema de hoy será abordado por distinguidos colegas. La malnutrición hospitalaria en adultos y niños de Latinoamérica, estrategias para superarla. Es un problema común que afecta a todos los niveles de salud. Una nutrición adecuada contribuye de manera fundamental a la realización del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. La malnutrición afecta al desarrollo humano, teniendo un impacto en el progreso social y económico de los países. Uno de cada 4 pacientes están en riesgo nutricional. La malnutrición hospitalaria es de alta prevalencia en el mundo, reportándose hasta un 30 a 50%. A diferencia de la observada en salud pública, esta se caracteriza por la activación e instalación de la respuesta inflamatoria de manera aguda o crónica y una atenuada respuesta al soporte nutricional. Identificar la desnutrición es fundamental en el ambiente hospitalario para evitar o minimizar la repercusión en la evolución clínica de enfermos y la asociación con mayores complicaciones, mayor tiempo de estancia hospitalaria e incremento en la mortalidad. Y eso está asociado a costos aumentados para la institución y la sociedad. Presentamos a la doctora Ana Yané María Yaques Taveres, doctora en medicina de la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra, especialidad en nutriología clínica del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, diplomada en pedagogía universitaria por la misma universidad, investigación biomédica, maestría en investigación biomédica y titulada en investigación clínica en Harvard Medical School, miembro de la carrera nacional de investigadores del Ministerio de Educación Superior de Ciencia Tecnológica y categoría de investigador. Profesora en el Departamento de Medicina y Nutrición y Dietética. Paz, presidente de la Sociedad Dominicana de Nutrición Enteral y Parenteral, 2017-2019, 2020-2022. Presidenta electa de la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo, FELAMPE. Presentando al doctor Lázaro Alfonso Novo, doctor, consultante e investigador en Pediatría y Nutrición, Universidad de las Ciencias Médicas de La Habana, Cuba, Magíster Nutrición en Salud, Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos, presidente de la Sociedad Cubana en Nutrición Clínica y Metabolismo. Presentamos a la doctora, moderadora, Dolores Rodríguez Ventimilla, jefa de Servicio de Nutrición Clínica y Dietética de Solca, Matriz, Guayaquil. Directora del Centro de Terapia Nutricional Oncológico. Profesora de posgrado de Cuidados Paliativos de la Universidad Católica de Guayaquil. Tutora hospitalaria de posgrado de Medicina Interna de la Universidad de Guayaquil. Expresidenta de FELAMPE y de ASEMPE. Miembro de honor de la Sociedad Cubana de Nutrición Clínica. Muy buenas noches, queridos amigos. Es para mí un honor poder compartir junto a los doctores Lázaro Alfonso, Ana Yané Jaques y al doctor Sergio Santana una presentación sobre un tema terriblemente importante en la vida de nuestros pacientes. ¿Cuál es lo que corresponde a los derechos del paciente en cuanto a su atención en la parte nutricional cuando están hospitalizados? Esto forma parte de una campaña que la ASEMPE Guayas dirige y se denomina Paso a Paso contra la Malnutrición Hospitalaria. Observamos en esta diapositiva la evolución histórica de diferentes publicaciones en las cuales se observa y se da paso a lo que constituye la frecuencia con la cual encontramos nosotros durante el paso de los años malnutrición en los pacientes hospitalizados. Y me dirijo a la doctora Ana Yané Jaques
presidente electa de la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo. Doctora Ana Yanet, su opinión de por qué las cifras de malnutrición hospitalaria han permanecido prácticamente en el mismo porcentaje a lo largo de los últimos 20 años. Doctora. Buenas noches a todos, encantada de estar aquí. Bueno, eso es una buena pregunta y me encantó que iniciáramos con ella. Hace apenas un año, mientras estaba dando la clase de malnutrición hospitalaria a un grupo de estudiantes de medicina, justo un estudiante me preguntaba, doctora, estoy viendo en todos estos artículos que la malnutrición hospitalaria permanece con una altísima prevalencia y no cambia, y esto es a nivel mundial. ¿Qué está pasando? De nuestro punto de vista, nos hemos concentrado mucho en identificar, pero aún que estamos identificando a tiempo, no tenemos los protocolos establecidos, y cuando hablo de protocolos estoy hablando no que no sabemos qué hacer, sino que no tenemos las herramientas en todas partes. Hay muchos países donde todavía no tiene cobertura a la terapia nutricional, no tienen acceso a la terapia nutricional, entonces sí podemos identificar que el paciente está desnutrido, pero quizás no contamos con la terapia nutricional que el paciente necesita. Entonces, entiendo que vamos a continuar identificando los pacientes, pero mientras no los tratemos a tiempo, la malnutrición seguirá en crecimiento y seguiremos viendo las complicaciones propias de la malnutrición. Y creo que el punto clave está en unirnos para no solamente crear protocolos y herramientas, sino para que todos los países tengan acceso, todos los pacientes, a una terapia nutricional efectiva, adecuada y a tiempo. Muy interesante. Trabajo de equipo, trabajo en el tiempo, ha dicho la doctora Jaques. Doctor Lázaro Alfonso. Un honor tenerlo con nosotros esta noche. Interesante publicación, doctor Alfonso, presentado por un destacado grupo de pediatras de América Latina, entre los cuales está usted. Su opinión, por favor, en relación a la prevalencia de malnutrición hospitalaria en los niños de nuestra América Latina. Agradezco mucho la inclusión de mi persona como presidente de la Sociedad Cubana de Nutrición Clínica y Metabolismo, dando respuesta, si se quiere, a este paso a paso que usted ha señalado de inicio en la introducción de ASEMPE Guayas. Bueno, yo le puedo decir, me sobrepongo un poquito a lo que ha dicho la doctora Jaques ahora. Estoy totalmente de acuerdo con esta exposición que haya hecho con relación al porqué de la importancia y las cifras que aún no descienden en todo el continente, pero creo que a nivel mundial también se mantiene. Quiero hacerle referencia a que en estudios de malnutrición hospitalaria en adultos, ya con carácter continental, me refiero a FELAMPE, por supuesto. Se han hecho dos estudios interesantes, repito, en adultos. Uno en el 2003, publicado en 2003, de Correia y Carlos Campos. Y el otro, el estudio ENOLA de Juan Carlos Castillo, Juan Carlos Castillo. El estudio ENOLA. Los dos tienen resultados, uno de ellos, el primero, más de 50% de malnutrición hospitalaria en adultos. Y el segundo, el ENOLA, pues refiere muy cerca del 45%. Ahora, ¿qué ha sucedido con esto? Con relación a lo que usted me pregunta del escenario pediátrico. Estas dos y otras publicaciones han tenido impacto en revistas biomédicas de visibilidad mundial. ¿Qué ha sucedido con este estudio que ha motivado la pregunta suya con relación al estudio pediátrico? No ha corrido la misma suerte. ¿Qué ha pasado? En los años 2011, 2012, pues se dio la tarea de unificar esfuerzos, y por así decirlo, yo también participé por la parte cubana, de un estudio pediátrico fundamentalmente. Pero ¿qué ha sucedido? La muestra, yo le diría que representativa que debió tener
ese único estudio de nuestro continente, se ha reducido un tanto. En aquel entonces participaron 9 países del contexto de 17, 18 que formamos parte de FELAMPE. Por hacerle un comentario, ni se da la mano la muestra representativa de los países con relación a la población pediátrica, o sea, niños y adolescentes me refiero, lógicamente, ni tampoco el número de presentes hospitales encuestados. Las muestras mayores fueron dadas por Argentina, por Chile y también por Cuba. Pero tuvimos, decirle la mala suerte, entre comillas, no participó el gigante americano, Brasil. No tuvimos presencia de Brasil en este estudio. México, con una población enorme pediátrica, pues solamente tuvo la presencia de la muestra con un solo hospital en la ciudad capital. Y otros países con también importantes poblaciones infantiles, pues participaron solamente en un solo hospital. Con esto quiero decirle que el impacto de estos resultados, que según la diapositiva mostrada anda entre el 12, 13, 15%, que no es precisamente las realidades que hemos vivido en otros momentos, en otros medios, en otros países que hemos visitado. O sea, que esta publicación, el impacto, la visibilidad internacional que pudo haber tenido, pues considero que no fue así. Escasamente encontramos la publicación de nuestro estudio cubano en una revista española que nos dio la posibilidad de hacerlo. Además, lo hicimos también en la revista cubana de alimentación y nutrición. Ahora, es necesario fundir esfuerzos, es necesario, como decía la doctora Jaques, crear un frente de batalla continuo para que mejore las condiciones hospitalarias, especialmente con la creación de los grupos de soporte nutricional en nuestras instituciones infantiles, que se cree una verdadera fortaleza con relación a políticas de Estado y que se inmiscuya de manera interdisciplinaria, multidisciplinaria e internacional en estos esfuerzos, porque la desnutrición hospitalaria e infantil amenaza el futuro de nuestra infancia. Es lo que puedo decir. Muchas gracias, doctor Alfonso. Coincidimos entonces crear una fuerza de trabajo especial para combatir el flagelo que es la malnutrición hospitalaria, tanto en adultos como en niños. Doctora Anayané Jaques, su opinión sobre la publicación de hace muchos años del doctor Butterworth, realizada en el año 1974, el esqueleto escondido en el closet del hospital. ¿Qué usted nos puede comentar sobre ello? Bueno, Butterworth tuvo una visión increíblemente a futuro, porque seguimos viendo ese esqueleto en el armario de los hospitales por las mismas causas. Uno de los puntos más clave, yo diría, falta de educación nutricional en cuanto a otras especialidades médicas. Si bien es cierto que los que conocemos, amamos y trabajamos la nutrición, tenemos muchas herramientas para identificar los pacientes, el que primero entre en contacto con ese paciente no somos nosotros, es el que ingresa el paciente, ¿no? Es el dueño del paciente, somos interconsultantes. Y a veces por falta de educación o por falta de protocolos en ciertos hospitales se pierde mucho tiempo. Hay pacientes que todavía van a hacerse un estudio o van a cirugía y bueno, no le vamos a dar de comer por X razón, pero no fue a cirugía, entonces pasó otro día y luego pasó otro día. O no tenemos los insumos o no tenemos las pruebas para hacerle la determinación bioquímica necesaria. Entonces, ciertamente, en muchos países todavía tenemos esas limitaciones, ¿no? Que Butterworth señalaba como culpa nuestra hasta cierto punto, culpa de ese médico que no se ha dado cuenta de que ese paciente se le está desnutriendo, que ese paciente tiene procesos inflamatorios que los llevan al deterioro nutricional, que ese médico quizás no se ha dado cuenta que el paciente no puede deglutir adecuadamente y los alimentos que le están llevando no puede consumirlos. Y esas son también algunas pinceladas. A mí todavía me interconsultan pacientes que se supone no pueden deglutir y bueno, identificas que simplemente está edéntulo y puedes favorecerle con una adaptación de la dieta. Entonces, hay cosas
hay extremos todavía de lo que Butterworth señalaba, extremos como falta de conocimiento y extremos de falta o limitantes de analíticas, de estudios que nos permitan llegar a un diagnóstico más concreto. Entiendo que todavía tenemos en el armario de nuestros hospitales escondidos muchos esqueletos, muchos limitantes, pero que identificando esas limitantes y poniéndonos en acción, esas limitantes pueden ser eliminadas. Y creo que estas iniciativas como las que tienen ustedes es justamente para eso, para hacer conciencia, ¿no? Y para sacar esas limitantes a la luz y juntos encontrar herramientas para eliminarlas. Así que mi visión de esa publicación de Butterworth es que, pues muy atinada, y es una de las razones por la que más me enamoré de la nutrición hospitalaria, justamente, cuando me encontré con ese artículo, porque decía, bueno, hay mucho que trabajar ahí y hay poco conocimiento de esto todavía. La nutrición clínica y hospitalaria tiene poco tiempo realmente en muchos países, pero creo que en este momento estamos en el punto más importante porque se está desarrollando mucho y estamos tomando más conciencia. Entonces, mi opinión de eso es que tenemos que eliminar ese esqueleto, tenemos que seguir sacando a la luz las limitantes y tenemos que poner fin a ellas. Gracias, doctora Jaques. Bien ha dicho. Tenemos que prevenir que nuestros pacientes se conviertan lamentablemente en un reflejo de sus esqueletos, porque realmente cuando uno pasa visita por las salas de hospital y se da cuenta de que lamentablemente en no pocos casos se ha cometido iatrogenia al no alimentar a un ser humano que está absolutamente desvalido, tenemos que hacernos eco y trabajar en conjunto y crear, como bien se dijo, políticas gubernamentales que nos conduzcan a que sea nuestra obligación tratar a los pacientes. Doctor Lázaro Alfonso. La Declaración Internacional de Cancún sobre el derecho a la nutrición en los hospitales fue firmada el 20 de mayo del año 2008. Inició un cambio en los procesos a cumplirse para establecer el derecho de los pacientes a tener nutrición oportuna y óptima. ¿Cuál es su opinión en relación a esta brillante iniciativa de quienes conformaron en esa época la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional FELAMPE, presidida por el doctor Juan Carlos Castillo? Quizás usted nos ayude con esa memoria y un poco nos sirva para que los estudiantes y los médicos residentes, los médicos jóvenes, conozcan de su voz este gran ejemplo de lucha que se dio en Cancún. Bien, le puedo decir, como profesor de pediatría, como decía la doctora Ana Yanet, pasamos visita en todos los servicios hospitalarios, especialmente en el mío, que es nutrición clínica. Mi hospital William Soler tiene 17 salas con diferentes vertientes de especialidades clínicas y quirúrgicas. Poseemos 5 terapias intensivas, cada una dirigida desde la neonatal hasta la terapia intensiva polivalente, que estamos casi abocados a una complejidad mayor, porque ahora tenemos un servicio de trasplante hepático en nuestro hospital, el servicio de referencia nacional. Tenemos los cardiópatas, tenemos los nefrópatas, en fin, porque me hago eco de sus palabras y así trato de iniciar la respuesta de la pregunta que usted me hace. Estuve yo en Cancún, año 2008. Participé en una de las 7 mesas de discusión, especialmente la que me correspondía como pediatra, la mesa de discusión de pediatría. Y le puedo decir que sigue siendo la declaración de Cancún, como usted dijo, un despertar de FELAMPE con un documento que tenga una importancia jurídica vinculante, especialmente que la gente despierte, que no solo
no solo los que hacemos nutrición, no solo los médicos, sino otros elementos que conforman la sociedad en cualquier país de nuestro continente y del mundo, pues le den apoyo a esta amenaza que es la de nutrición hospitalaria. Quería decirle al inicio también que esta declaración sigue siendo una herramienta de gran valor de reflexión y acción. En aquellos 3 días de trabajo, especialmente las 6 mesas de discusión, y aquí se las trato de hacer un poquito más explícitas. La primera se dedicó a la evaluación y tratamiento nutricional en los hospitales. Fue verdaderamente importante porque yo veía en un solo salón, como hacemos los CNP, como hacemos los SIN, en un solo salón, tanta gente, tantos expertos, tantos deseos de la gente expresar lo que quería expresar. Pero esta mesa de evaluación y tratamiento, que fue la número 1, tuvo muchos encontronazos, gente con buenas intenciones, pero gente con muy buenas intenciones de llevar a cabo un documento final que fuera, y la que aprobamos el día 20 de mayo de ese año de Cancún. Bien, la segunda fue proveedores de los cuidados, o sea, profesionales de los cuidados nutricionales. Yo no participé en ella, pero cada vez que escuchaba algo salía de mi mesa pediátrica y un poco el doctor Ferraresi, argentino, que manipulaba y casi que guiaba junto con otros argentinos y otros de otras nacionalidades, ecuatorianos también. Pues yo quería meter la cabeza y dar mis opiniones. Bueno, las escucharon, me decían, el viejo que venga y diga sus experiencias. Bueno, ahora estoy más viejo todavía, han pasado 11 años de eso, ¿no? Bien, pasamos a las prácticas de los servicios hospitalarios de alimentación. Aquí sí hubo grandes discusiones porque lograr calidad de alimentación en los hospitales de primer nivel no era muy difícil, pero lograrlo en hospitales de segundo, tercer y cuarto nivel, sobre todo aquellos más desposeídos en cuanto a recursos, eso era una verdadera heroicidad, pero se logró llevar un documento final. La cuarta, la nutrición pediátrica. Ahí tuvimos la presencia en aquel entonces la presidenta de la sociedad, de la Asociación Argentina, Corina Dubrovsky, que fue la que en aquel entonces manejó, dirigió y lideró esta mesa de nutrición pediátrica. Ahí estuvimos alrededor de 10 horas de discusión, pero bueno, llegamos a consenso y al fin se logró un acuerdo. Pasamos entonces a la economía de la salud. Aquí se hablaron muchísimas cosas, especialmente lo tengo anotado para que no se me olvide ninguno. Costo minimización, costo eficacia, costo beneficio, costo efectividad y costo calidad de vida. Entonces, con esto puedo decirle que este intento de 2008 Cancún nos dejó un sabor muy bueno para seguir trabajando en estos aspectos de defender la calidad, la presencia, la autoridad que tiene que tener el servicio de alimentación y nutrición con todos los profesionales que en él confluyen. Pasaron 11 años y bueno, esta declaración de Cancún fue tomando calidad, tomando acreedores, tomando gente con deseo de trabajar y llegamos a la declaración de Cartagena, que me imagino sea motivo de otra pregunta. Ese es mi tránsito por Cancún, que no fui a la playa en ese entonces, solamente estuvimos 3 días trabajando muy fuerte en esta declaración. Y creo que fue un punto de partida muy provechoso para todo nuestro continente. Muchas gracias, doctor Alfonso. Muy interesante. Realmente quien vivió y tuvo esa experiencia como usted y que nos comparte a quienes no tuvimos, pues la felicidad de estar en esa iniciativa tan grande. Doctora Ana Yanet, la Declaración de Cartagena. Declaración Internacional sobre el Derecho al Cuidado Nutricional y la Lucha contra la Malnutrición. Firmada el 3 de mayo de 2019, 11 años después de la Declaración de Cancún. Retoma la Declaración Internacional de Cancún 2008 sobre el derecho a la nutrición hospitalaria, donde por primera vez los presidentes de las sociedades, colegios y asociaciones de la FELAMPE
declararon su voluntad de elevar al nivel de derecho humano básico la nutrición en los hospitales. Siendo usted presidente de la Sociedad Dominicana en ese periodo, ¿qué trabajo realizó su sociedad para impulsar la divulgación y la implementación de los 13 principios que conforman la Declaración de Cartagena? Bueno, quiero felicitar al doctor Lázaro, que estuvo presente en la declaración de Cancún, porque definitivamente conocer a todas esas personas que dieron ese primer paso, que fueron brillantes porque la declaración de Cartagena pues recoge la de Cancún y la reenfoca, pero verdaderamente ustedes dieron el paso que tenía que darse en ese momento y que nos impulsó pues a desarrollar la de Cartagena. En referencia a la pregunta, pues definitivamente nosotros para impulsar esto utilizamos varias herramientas. Desde el punto de vista de FELAMPE, usted recuerda que era presidenta en ese momento, bueno, y bueno, se realizaron muchas imágenes que pudimos divulgar a través de todas las redes sociales. Esa fue una de las cosas que hicimos, divulgarla a través de las redes sociales y a través de los grupos de especialidades médicas. Esto nos permitía que cada grupo de especialidad médica conociera un poco más y tuviera un poco más de contacto con cada uno de estos principios. También en cada congreso se presentó cada uno de estos principios de la Declaración de Cartagena y se hablaba no solamente de Cartagena, se mencionaba brevemente la de Cancún, pero evidentemente que explicábamos más de cada uno de estos principios. Llegamos a hacer esto en algunas reuniones con otras sociedades médicas. Y también se presentó ante el entonces responsables de salud pública de República Dominicana. Le hicimos llegar una copia de la Declaración de Cartagena y conversamos con ellos respecto a cada uno de estos principios. Buscando evidentemente no solamente que lo conocieran, sino que esta declaración lograra suavizar, vamos a decir, crear un poquito más de conciencia y lograr algunos otros objetivos que creo que los logró, porque definitivamente tenemos mucho más hospitales ahora que tienen servicios de nutrición, equipos interdisciplinarios, soporte nutricional de forma gratuita, incluso para muchos de los que le necesitan. Por tanto, creo que logró su cometido. Directamente nosotros en forma de, diríamos que nos enfocamos en educación, en dar a conocer esos principios y tratar de ponerlos en práctica, sobre todo. Muchas gracias, doctora Jaques. Muy oportuna, pues, su trabajo como parte de la federación en ese momento, como presidente de la Sociedad Dominicana. Doctor Lázaro Alfonso, ¿cuál es su opinión respecto al impacto que ha tenido la pandemia de COVID-19 en la situación de hambre a nivel mundial y muy especialmente en los niños? ¿Cómo ha afectado esto el ingreso del niño al hospital? ¿En qué condiciones está llegando? Bueno, le puedo decir que he revisado muchas publicaciones, muchas coincidentes en porcientos comparados. Pero bueno, voy a situarme al inicio de la pandemia. Al inicio del año 2020, que fue cuando hizo la eclosión, esta desgracia, por así decirlo, para el mundo. La FAO nos anunciaba una enfermedad ya con carácter de pandemia, enfermedad que no conocíamos, enfermedad que desconocíamos hasta el final las consecuencias que pudiera o no tener, que las estamos viviendo ya. Realmente el continente latinoamericano pues sufre y sufrirá consecuencias todavía permanentes, sobre todo en la población infantil. Por señalarle solamente algunas cifras, la FAO menciona que las pérdidas de alimentos fueron del 13,8%. Pérdidas de alimentos que ya de por sí en nuestro continente eran difíciles de obtener. Tan solo en 2020 la inseguridad alimentaria se multiplicó 5 veces la que ya tenía nuestra región. La mortalidad, por supuesto, en algunos países colapsaron tremendamente los servicios de salud y la mortalidad se multiplicó no sé cuántas veces.
Por supuesto, una de las partes de cualquier población del mundo, una de las más vulnerables, pues estamos de acuerdo que son los niños. Y se pusieron en función una serie de, como decirle, presupuestos, ayudas que vinieron de cualquier lugar del mundo para los países más desposeídos. Pero realmente la pandemia giró el mundo al revés, totalmente. Impidió reuniones. Bueno, nuestro FELAMPE 2020 no fue posible hacerlo con carácter de congreso, sino como una reunión virtual. Bueno, si se quiere, nos afectó evidentemente, pero las consecuencias fueron tremendas para la población infantil. Yo hice aquí una serie de notas que tomé recientemente, incluso esta mañana, saliendo de un pase de visita. La pandemia del COVID ha proporcionado las causas del hambre a nivel mundial. Pero ¿en qué se basa esto? En que la pobreza, que usted mencionó, es la primera causa, por supuesto, de hambre. La inestabilidad laboral que se mantiene en nuestro continente, en nuestros países, sobre todo centroamericanos y del Caribe. La escasez alimentaria, el aumento de los desperdicios, una cosa espantosa que sigue sucediendo. Las infraestructuras se fueron afectando y hoy por hoy están sumamente afectadas. A esto se le suman también los cambios climatológicos que han hecho tanto daño. Nosotros tuvimos recientemente un huracán que destruyó prácticamente el occidente de nuestra pequeña isla. La calidad nutricional fue afectada. En fin, todo lo que tiene que ver con la niñez. La niñez cuando se afecta en el aspecto inmunológico, en el aspecto nutricional, en el aspecto mental, en el aspecto de socialización. O sea que esta COVID ha traído no solo afectación económica, ha traído una tragedia mundial y ya específicamente en nuestra región es de considerables consecuencias, especialmente para nuestras niñas. Nosotros tenemos en nuestro hospital los viernes una actividad precisamente de conclusión, de análisis, de experiencia, de aquellos que hemos vivido un poco más con relación a cómo van las mejoras, cómo va la recuperación de la niñez después de la COVID. Y le puedo decir que sí, muchas vacunas y existen países. Cuba ha podido con su historia, su industria biofarmacéutica, crear sus propias vacunas. Hemos tenido un descenso importante de casos y un descenso importante de la mortalidad, pero sigue siendo una nube que amenaza el futuro de la infancia. Como dije antes, las declaraciones anteriores, la desnutrición hospitalaria, pero sobre todo esto pesa lo que todavía no conocemos de COVID como consecuencia. Y es por eso que tenemos que unir esfuerzos para defendernos a toda costa y que el futuro de estos niños que dentro de unos 10, 15 años, 20, 25 años estén sentados aquí y a lo mejor fueron y serán miembros honorarios de FELAMPE, pero con una salud más preservada. Excelente análisis, doctor Lázaro, muchísimas gracias. Bien sabemos esa causa, efecto y los efectos tan lamentables a futuro cuando existe malnutrición pediátrica. Realmente es un sello distintivo de un país que progresa cuidar de la infancia. Doctora Jaques, su opinión en relación a la importancia de la educación en nutrición dirigida a los estudiantes de medicina, siendo usted docente. Es vital que los médicos generales, que es allí donde se van a graduar, tengan conocimiento de nutrición. Sin embargo, es lamentable que año tras año el pensum va disminuyendo los puntos que tengan que ver con nutrición. Y en algunos casos, por ejemplo, yo he visto en algunas universidades que quieren que el estudiante aprenda nutrición, pero nada más le vamos a dar 3 semanas para que aprenda nutrición. Es muy difícil que un médico aprenda incluso lo básico de identificar el paciente en riesgo nutricional, para no decir otra cosa, en 3 semanas, cuando tienes posiblemente 4 exámenes más de otras materias y tienes 3 semanas para aprenderte todo esto. Entonces, creo que los pensums y los programas académicos que ahora están cambiando de tener materias a tener objetivos,
deben de tener objetivos más claros en la parte nutricional. Y cuando hablamos de nutrición para el médico general, para el médico que va a graduarse, tenemos que tener concretamente cuáles son los objetivos con ese estudiante. El objetivo básico debe ser reconocer al paciente en riesgo nutricional en todos sus aspectos. Ese debe ser el objetivo básico. Entonces, quizás no tengamos que pasarnos un semestre hablándole de nutrición parenteral, pero sí debemos pasarnos un semestre hablándole de antropometría, hablándole de cuáles son las pruebas bioquímicas que debe ver, hablándole de las distintas herramientas de tamizaje nutricional. Entonces, objetivos claros, ¿no? Y ahí voy un poco más lejos, no solamente al médico general, a estos especialistas que estamos graduando en sus distintas especialidades, deberíamos tener un acápite de nutrición. Un acápite de nutrición en el especialista en medicina crítica, en el especialista en geriatría, el especialista en gastroenterología, para que tengan una visión más concreta de lo que tiene que ver con identificación del paciente en riesgo nutricional o desnutrido, para que sepa cuándo debe buscar ayuda del departamento de nutrición a tiempo. Y no evidentemente cuando vemos ese esqueleto, ¿no? Que ya le salen las costillitas y sí está desnutrido, ¿no? Pues mucho antes, porque ya se lo identifica cualquiera, ¿no? Tiene que ser una educación, insisto, desde el principio, pero con objetivos claros. No tratar de darle a un estudiante en 3 semanas, pues la especialidad de nutrición clínica, porque no va a aprender nada. Entonces, objetivos concretos. Y quizás aprendamos que la medicina preventiva va a lograr más o más objetivos en esa población estudiantil que la curativa. Y digo esto porque la nutrición, si nosotros lo enfocamos ahora mismo en la nutrición hospitalaria nada más, pero la malnutrición asociada a enfermedad, tenemos un grupo de pacientes ambulatorios que tienen muy alto riesgo nutricional y que tienen más reingresos y más costos generales de salud porque no identificamos que necesitan una intervención nutricional. Y creo que estos médicos que probablemente van a estar trabajando en atención primaria en salud son los indicados para tener esa capacidad de identificar a esos pacientes. Y yo creo que lograríamos un objetivo no solo de mayor identificación, sino de tratamiento temprano, ¿no? Y reducir esas altas tasas de complicaciones secundarias a la malnutrición asociada a enfermedad que estamos viendo. Muy interesante. En realidad, desde la fase de detección hasta cuando se diagnostica de manera especializada, se realiza la terapia nutricional médica y luego se hace un control y un seguimiento. Entonces, en realidad todavía estamos en la obligación de motivarlos. Motivar a los jóvenes a saber que es importante y es parte del tratamiento médico la terapia nutricional. Doctora Jaques y doctor Alfonso. Inicio con el doctor Alfonso. La Declaración de Viena. Declaración Internacional sobre el Derecho Humano al Cuidado Nutricional. Se firmó en septiembre de 2022. En el marco del Congreso Europeo de Nutrición Enteral y Parenteral. Sus opiniones para que se implementen estos principios en la práctica hospitalaria. Doctor Alfonso. Bueno, no estuve presente en la reunión. Por supuesto que no acudí a Viena, pero sí tuvimos una presencia de FELAMPE importante. Allí se dieron cita, pues, no solo representantes de nuestra Federación Latinoamericana, que realmente era el Congreso que unificaba a Europa, pero también importantes representantes de ASPEN y de PENSA. Yo creo que la Declaración de Viena, si se quiere, es magnificar lo que antes ya fue expuesto por Cancún, 2008, por Cartagena, 2019, pero con un empuje global, yo creo que de un mayor alcance, lógicamente. Yo estuve revisando documentos que, bueno, nos publicaron los colegas que asistieron a la reunión a nivel mundial, y hay 2 o 3 aspectos que es necesario señalar. El derecho a la alimentación fue uno de los aspectos que incluso aparece en la diapositiva número 8, que se unifica y se sostiene, por así decirlo, al derecho de la salud.
dentro de ellos, lógicamente, el derecho a la alimentación. Y finalmente coinciden estos dos aspectos con el derecho al cuidado nutricional. Yo creo que tiene una extraordinaria importancia porque esta declaración espero ahora poder compartir con la doctora Jaques. Yo me voy a referir escasamente como principios objetivos que se obtuvieron en este encuentro. El primer objetivo, me permiten leer, porque son palabritas que no quiero que se me escapen. Promover el reconocimiento del derecho humano al cuidado nutricional. ¿Cuánto cuesta que esto se cumpla? No solo en nuestros países, no, latinoamericanos, que están la mayoría de ellos, por no decir casi todos, en vías de desarrollo, pero es el primer objetivo de esta Declaración de Viena. Segundo, promover un marco de referencia donde todos participen. Aquí es, si se quiere, una inyección de estímulo a las sociedades de nutrición, sociedades científicas y para todos aquellos que realmente están relacionados con la nutrición clínica. Y el tercer objetivo creo que tiene un carácter de mayor, quizás, visión de futuro, como definir, por eso lo leo para que no se me olvide, definir valores, objetivos y principios básicos para que realmente fructifique lo que después de estos objetivos fueron propuestos como principios. Los principios, como tenemos una pregunta compartida, a lo mejor quiere expresarlo la doctora Jaques. Los objetivos fueron planteados, que fueron 3, pero los principios son 5 y desmenuzan todo lo que ya Cancún y Cartagena han expresado. Doctora Jaques, no la estoy presionando a que usted los aborde, pero bueno, como vamos a compartir la respuesta, se los expreso y se los pido. Muchas gracias. Mire, estoy completamente de acuerdo con el doctor Lázaro en la declaración de Viena, que me pareció muy bonito que se firme en Viena, justamente porque en Viena se firmó la Declaración de los Derechos Humanos y ahora Declaración de los Derechos Humanos en Nutrición, ¿no? Se firman también allá. Recoge completamente todos los principios señalados en la Declaración de Cartagena y los antes mencionados en la Declaración de Cancún. No es algo nuevo, novedoso, es un reenfoque que nos invita, creo yo, vamos a decir, que a buscar soluciones en políticas de salud, más que ya en este proceso de solamente señalar que todos tienen derecho a, sino a buscar esas soluciones. Creo que esta declaración nos ayuda a eso y a empoderar no solamente a los médicos, sino también a los pacientes mismos, y que es un derecho que tienes a la salud, es un derecho que tienes a la terapia nutricional oportuna. O sea, no te están haciendo un favor, es algo a lo que tienes completamente derecho. Y lo mencionaba eso justamente la declaración de Cancún, y lo mencionaba la declaración de Cartagena. O sea, no es un principio nuevo, no es algo, simplemente lo estamos enfocando más como un derecho fundamental. El hecho de que todo ser humano y todo paciente reciba una terapia nutricional oportuna. Yo creo que la declaración de Viena tiene como fuerte sobre todo el hecho de que son 75 asociaciones que se unen para alzar la voz, a nivel mundial respecto a la importancia de la terapia nutricional. Y no solamente identificar, ahí voy otra vez, sino a intervenir a tiempo y a que tengamos las herramientas para intervenir. Entonces ahí es donde viene el fuerte. Si la terapia nutricional es un derecho humano, pues entonces tenemos que tener las herramientas para que cada paciente reciba ese derecho, esa atención oportuna. Y creo que en eso es que tenemos que enfocarnos más. La Declaración de Viena tiene que venir a lograr cambios en políticas de salud a nivel mundial, porque ustedes ven, y hablamos aquí solamente de nutrición, pero ustedes ven el esfuerzo que hacen las sociedades, por ejemplo, de diabetes, para que sus pacientes tengan insulina. Pues nosotros estamos haciendo el esfuerzo de que nuestros pacientes tengan terapia nutricional, porque conocemos lo que pasa cuando no. Y lo que pasa cuando no es lo que hemos venido demostrando desde Butterworth, que hablaba de esa malnutrición, de ese esqueleto en el armario, y que posteriormente miles de estudios han señalado 60% malnutrición, 50%, bueno, en el ELAN hablaban del 60% aproximadamente, ya en la República Dominicana. Entonces, por Dios,
Esto está tratando de simplemente, es como un amplificador que le estamos poniendo a nuestro altoparlante, a ver si nos escuchan de una buena vez y a ver si otros involucrados en el sector salud, involucrados en el sector político, nos ayudan a alzar la voz para que sea un derecho que se cumpla, para que nuestros pacientes ya no tengan tan altas cifras de malnutrición, no tengan tan alto costo de salud, el hecho de que esos pacientes se reingresen, se compliquen, se reintervengan en el caso de los quirúrgicos. Creo que la Declaración de Viena tiene ese plus, el plus de que ya tenemos más voces, el plus de que tenemos un sonido elevado, ¿no? Y que podemos llegar un poquito más allá. Y espero que así sea, espero que no se mantenga en un papel, en un grupo de principios, en un grupo de ideas, sino que logremos los cambios necesarios en las políticas de salud, porque eso es lo que falta. Eso es lo que falta, esa fuerza es lo que falta. Muchas gracias. Realmente políticas en salud, trabajo en equipo, alzar la voz, no ser indiferentes al dolor humano, empoderar a nuestros pacientes, capacitar a los profesionales. Y quisiera llamar al doctor Sergio Santana Porben, quien es profesor y muy reconocido por sus editoriales. Por favor, el doctor Santana, para que dé las conclusiones de todo lo que hemos escuchado de nuestros brillantes invitados, la doctora Jaques y el doctor Lázaro Alfonso. Doctor Santana. Buenas tardes a todos. No se suponía que yo tuviera una participación en esta conversación. Agradezco entonces al panel de los organizadores, a la doctora Dolores en particular, la deferencia para que yo haga unas palabras a modo de conclusión, que espero que no sean más extensas que la de la propia ponencia y la propia exposición en sí. Realmente, desde el editorial de Butterworth, que es el que le da cuerpo al concepto de la desnutrición hospitalaria, la desnutrición secundaria y asociada o relativa a la enfermedad, y trabajo previo en la década de los 20, los 30 y los 40, de los adelantados de la nutrición en los hospitales, hemos recorrido un largo camino. Hoy tenemos mejor conciencia de que la desnutrición es una comorbilidad presente en nuestros pacientes, que esta comorbilidad ya tenemos herramientas para reconocerla. Y esta comorbilidad es un factor independiente en la respuesta terapéutica de nuestros pacientes. ¿Cuál sería el próximo paso? El próximo paso es cómo implementar todo ese conocimiento acumulado en los últimos 50 años en políticas al lado de la cama del paciente o al lado de la consulta ambulatoria del paciente. Es decir, que el concepto, el cuerpo de cuidados generales integrales de salud que recibe el paciente incluye a su vez el componente nutricional. Entonces, ese es el gran desafío que tienen todas las sociedades de nutrición que se dedican a la nutrición artificial, hospitalaria, a la terapia nutricional y todas estas subespecialidades en el mundo entero. Por la parte de FELAMPE hemos tenido dos declaraciones que han allanado el camino en cuanto a la ideología y la filosofía de cómo proceder. A esto se le une una declaración en el seno de un congreso europeo que adquiere el rango internacional. Es consustancial con la alimentación, es consustancial con los cuidados del paciente, es consustancial con sus derechos humanos, el que tenga derecho a un cuidado nutricional integral que le permita recuperarse, convalecer y rehabilitarse e reinsertarse en su comunidad, en su familia y en su centro laboral. Y eso implica, en primer lugar, allegar los recursos, allegar los presupuestos, allegar el personal capacitado y calificado y entrenado y acreditado que se haga cargo de ello. Y sobre todas las cosas, que todo esto tenga un espacio en el organigrama hospitalario y en el organigrama de los servicios de salud. Mientras en los organigramas, en la parte administrativa, en la cuestión de qué es lo que va a hacer un hospital, no encuentra un espacio el nutricionista, creo que no hemos todavía saldado la última milla, la última yarda o el último metro en este camino. Podemos tener las mejores tecnologías, podemos tener los mejores hospitales, tenemos los mejores medicamentos, podemos tenerlo todo lo mejor. Sin embargo, si no tenemos un nutricionista que, convocado ante el paciente por el grupo básico de trabajo, le haga un programa de nutrición
para ser ejecutado durante la estancia hospitalaria y después al egreso hospitalario, pues todo lo anterior no tiene valor. De hecho, todo lo anterior va a ser totalmente inefectivo, porque ya sabemos que la desnutrición es una entidad independiente de fracasos terapéuticos. Eso es todo en cuanto yo podría decir hoy a modo de conclusión. El tema educativo es importante, el tema divulgativo es importante, el tema de la investigación, el tema de la redacción científica, el tema editorial es importante para seguir creando conciencias. Todavía también quedan muchos estudios epidemiológicos. Muchos critican que nos reunamos, levantemos datos, hagamos un estudio, publiquemos porcentajes para después decir, bueno, ¿y qué van a hacer con eso? ¿O qué lograron con eso? Pero obviamente que los estudios epidemiológicos de la desnutrición hospitalaria marcan determinados hitos en nuestro camino por ver cómo nuestros esfuerzos son reconocidos y cuánto hemos avanzado. Hoy por hoy, la mitad de los pacientes permanece desnutridos, pero permanece desnutrido no porque no hayamos hecho cosas, sino porque todavía nos faltan las más esenciales, que es precisamente arraigar todas estas políticas en instrumentos administrativos a nivel local, a nivel del hospital y a nivel de los sistemas de salud que contienen y atienden a los pacientes. Dicho esto, le doy las gracias al panel de expositores, le doy las gracias a los organizadores y como siempre quedo a disposición de ustedes para otros aspectos. Muchas gracias y a todos buenas noches y ha sido para mí balsámico volverlos a ver una vez más por estos medios. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted, doctor Sergio Santana. El doctor Peter Grijalva se encargará de cerrar pues, esta interesante conversación entre amigos con cierta experiencia en el campo nutricional. Muchas gracias a todos. Somos muy buenos amigos y agradezco pues las exposiciones dadas y vertidas, ya que es parte de nuestra realidad de América Latina, del Caribe, de todo el mundo, porque habiendo países en desarrollo y muy desarrollados, no dejan de tener malnutrición hospitalaria, pacientes desnutridos, a pesar de que hablamos de pacientes malnutridos como obesos, pero en realidad no se ha hecho nada por esta pandemia. Y estos coloquios que tenemos sirven para despertar, para tomar conciencia y ver qué más podemos hacer. Se hacen declaraciones, se hacen leyes, pero en fin de cuentas, somos nosotros uno por uno quien tiene que llegar al paciente y cambiar esa realidad. Agradezco por esta convocatoria que ha sido excelente. Doctora Dolores, sus últimas palabras. Muchas gracias. Un saludo cordial a sus respectivas familias. Vivimos un tiempo difícil para todos. Sin embargo, como siempre digo, la unidad debe prevalecer y sobre todo una palabra que está dentro de lo que son los derechos humanos de nuestros pacientes, el respeto a su condición. Un abrazo a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.